¿Cómo están? Acá les vengo a presentar este video resumen sobre la Segunda Guerra Mundial, este conflicto tan sangriento que marcó a la humanidad en el siglo XX. Si te preguntás qué fue la Segunda Guerra Mundial, esta fue un acontecimiento armado que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época. Los países participantes fueron las potencias del eje conducidas por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, junto a sus socios de Bulgaria, Hungría, Rumanía y estados cobeligerantes como Finlandia, Tailandia, Irak e Irán. En el bando de los países aliados estaba integrado por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética, así como Polonia, China, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. Algunas de las causas que fueron importantes para el inicio de este conflicto fueron los términos del Tratado de Versalles, el surgimiento del fascismo, la tensión chino-japonesa y la invasión alemana de Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia sin que hubiera mayores conflictos, cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con la Unión Soviética para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo. Las naciones occidentales europeas le declararon la guerra, dando inicio al conflicto como tal. Se estima que este conflicto armado se cobró la vida de entre 50 y 60 millones de personas entre combatientes y civiles. Los civiles fueron muy castigados durante este conflicto debido a los bombardeos causados por ambos bandos, como así también las ejecuciones en masa, el holocausto judío y el crimen de otras minorías étnicas. Al principio del conflicto, Estados Unidos se mantenía neutral y no participaba de ninguna forma de esta contienda hasta que la aviación japonesa bombardeó las costas de Pearl Harbor, sufriendo muchísimos daños de barcos y pérdidas humanas, haciendo que Estados Unidos ingrese a la guerra, y ese iba a ser un punto determinante de este conflicto. Algunas de las batallas más importantes de esta guerra fueron la batalla de Francia, la batalla de Inglaterra, la batalla del Alamein, Operación Barbarroja, la batalla de Stalingrado, batalla de Kursk, batalla de Normandía, batalla de Italia y la batalla por la capital alemana, o sea, la batalla de Berlín. En el Pacífico, Estados Unidos batalló contra los japoneses en la batalla de Midway, Iwo Jima y Okinawa. Los grandes éxitos de la Fuerza del Eje se vieron abruptamente interrumpidos en 1942, cuando los soviéticos frenaron a los nazis en Stalingrado y le forzaron a retroceder. Un año antes, los estadounidenses se unieron oficialmente a la guerra tras el ataque de Pearl Harbor. Para 1945, Italia había sido derrotada, Alemania estaba sufriendo una acción de pinza al verse atrapada en dos frentes abiertos y Japón resistía como podía en el Pacífico. Con la muerte de Hitler, fue el ministro de propaganda Joseph Goebbels quien asumió el poder, pero pronto se habría superado y seguiría el ejemplo de su Führer. El 7 de mayo, Karl Dönitz, último líder de la Alemania nazi, se rindió oficialmente ante los norteamericanos. El presidente estadounidense, viendo que la derrota de Alemania no había afectado a la convicción de los japoneses, decidió cortar por lo sano. El 6 de agosto de 1945, el bombardero Enola Gray lanzó sobre Hiroshima la primera bomba atómica de la historia, donde murieron 70.000 personas,
y casi otras 70.000 resultaron gravemente heridas. El 9 de agosto, la bomba Fat Man caía sobre Nagasaki y mataba a 80.000 personas. La capitulación de Japón se firmó el 2 de septiembre de 1945 en un acorazado estadounidense, dando como finalizada la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las consecuencias que dejó este conflicto armado fue el colapso de la Alemania nazi, la caída de los imperios japonés e italiano, la creación de las Naciones Unidas, emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, el comienzo de la Guerra Fría, el reinicio de la Guerra Civil China, inicio del proceso de descolonización de Asia y África, la división de Corea y la ocupación de Alemania y Japón. Otras consecuencias importantes fueron: en un mundo bipolar, las potencias europeas, tanto aliadas como del eje, quedaron al fin del conflicto tan debilitadas económica y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a las dos nuevas superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, esto fue un breve resumen sobre esta contienda mundial que estremeció al mundo. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.